bienvenidos a la parte número 2 de la capacitación teórica. Vamos a empezar con las hojas de técnicas de enseñanza que están en Google Classroom. El método inductivo es una estrategia de aprendizaje donde el estudiante o el aprendiz busca de manera autónoma o independientemente obtener este conocimiento. Este proceso de aprendizaje lo logra el estudiante a partir de la observación, de un juego de análisis, de interpretación, etc. Que lo logra incluso este conocimiento a través de técnicas de enseñanza. Esto es el método inductivo. Vamos a hablar de las 4 técnicas de enseñanza. Vamos a empezar con la primera. Técnica número 1. Técnicas de enseñanza que promueven el aprendizaje auténtico de la verdad bíblica que el maestro enseña. Un principio. La enseñanza con propósito es más eficaz que una que no tiene un propósito definido. El propósito principal de la enseñanza en la educación cristiana es que los alumnos conozcan, amen y obedezcan a Dios a través de aprender una verdad bíblica en cada lección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la primera técnica de enseñanza? Es que se promueva un aprendizaje auténtico hacia el estudiante y que esta enseñanza tenga propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el alumno conozca, ame y obedezca a Dios a través de esta verdad bíblica que se da en cada lección. Eso es lo que va a hacer el maestro, enseñar que el niño o el estudiante aprenda a amar y conocer y obedecer a Dios. Seguimos leyendo en las hojas, la Biblia en su enseñanza. En las enseñanzas a veces usamos los dibujos. Y aquí tenemos varios dibujos en esta hoja. ¿Qué tienen en común los objetos en el cuadro? Tenemos un espejo, en ese rectángulo tenemos una miel, tenemos un martillo, tenemos una lámpara, tenemos espadas y tenemos un tesoro. Entonces, ¿qué tienen en común estos objetos? Es que la Biblia se usa en todo momento en la enseñanza. ¿Por qué? Porque es la Biblia, es Dios que va a hacer los cambios en los niños y nosotros vamos a usar esa palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios va a ser un espejo. Cuando sea reflejada a ellos se van a ver como un espejo. Va a traer miel a ellos, va a ser como un martillo que quiebra la roca. O sea, lo que nosotros como maestros no podemos hacer a través de la palabra de Dios, Dios mismo dice que Él lo va a hacer, que Él es como el martillo que quiebra la roca. La lámpara es la que alumbra el camino de ellos. La espada es viva y eficaz y es más cortante que espadas, filos. Y la palabra es un tesoro, tiene que ser un tesoro para el maestro y tiene que ser un tesoro para el estudiante. Entonces usamos la Biblia, seguimos leyendo ahí en las hojas, en la enseñanza. ¿En qué la uso yo? En la preparación de la lección, vamos llenando las hojas. 2, en la enseñanza de la lección. 3, con las actividades de la lección. Siempre uso la Biblia, no voy a usar ni una hoja, ni un manual, ni un libro, así como lo vemos en ese dibujo, donde está el maestro con una Biblia que la está sosteniendo y los estudiantes rodeando al maestro. Los estudiantes no solo están viendo al maestro, sino que están viendo que el maestro usa la Biblia. Vamos a hacer ahora una autoevaluación. Considere las siguientes preguntas. 1. ¿Qué uso para preparar mi lección? ¿El manual del maestro o la Biblia? Respuesta: la Biblia. 2. ¿Qué proporción de mi tiempo gasto cada semana preparándome para enseñar la historia bíblica como parte principal de mi clase? Si usted es un maestro, esta es la respuesta. Si usted es un maestro experimentado, a veces los maestros experimentados duran muy poco haciendo la clase porque ya saben cómo es la teoría, cómo se hacen todas las cosas. Pero nosotros como maestros no somos niñeros, no somos niñeras que cuidamos niños, sino que nuestro objetivo es ayudar al niño, al estudiante, a que aprenda la verdad bíblica. Entonces, se puede llevar entre 3 horas a 5 horas, porque usted como instrumento de Dios, usted quiere que Dios le hable para poder ayudar a este estudiante a que aprenda bien la verdad bíblica como Dios quiere. Entonces, el tiempo va a variar entre 3 a 5 horas por semana. Pregunta número 3. ¿Qué ven mis niños que estoy cogiendo cuando enseño el manual de maestro o la Biblia? Respuesta: la Biblia.
Pregunta número 4. ¿Qué proporción de mi tiempo es usado con los niños cuando enseño la historia bíblica? No, si estamos en una clase con niños de 5 años, los niños de 5 años solo tienen una capacidad para captar lo que uno habla 5 minutos. Entonces, si tenemos niños de 5 años, sabemos que la verdad bíblica tiene que durar 5 minutos. Si tenemos preadolescentes de 10 años, ellos van a captar 10 minutos. Y si tenemos jóvenes, ellos pueden captar un poco más, pero sería bueno siempre mantenerse en ese rango. Si tenemos jóvenes de 17 años, 17 minutos. Y así sucesivamente. Tipos de actividades que se pueden incluir en su tiempo con los alumnos. Entonces tenemos igual un rectángulo y un círculo en el centro de este rectángulo. Vamos a llenar el círculo poniendo verdad bíblica y vamos a sacar una flechita de ese círculo que es la verdad bíblica y vamos a poner actividades, otra flechita que diga juegos, otra flechita que diga manualidades y otra flechita que salga igual de este círculo que es la verdad bíblica que diga cantos. Seguimos leyendo abajo en la pregunta, dice, construye una lección alrededor, respuesta, la verdad bíblica. Entonces, el maestro debe de construir la lección que vaya a dar alrededor de esta verdad bíblica. ¿Qué es esa verdad bíblica? Es una frase que usted va a poner ahí. Por ejemplo, abajo dicen ejemplo de una verdad bíblica. Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Jesús es el único camino a Dios. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Entonces el maestro va a coger esa verdad bíblica, que es una frase, y va a construir la lección, la actividad, el juego, la manualidad, el canto alrededor de esa verdad bíblica. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que la verdad bíblica se llama Somos soldaditos de Jesús. Entonces la actividad puede ser que se aprendan el versículo bíblico, ya sea que lo repita juntamente con el maestro. Esto sería una actividad. Un juego es, por ejemplo, que todos se vistan de soldaditos, todos los estudiantes juntamente con el maestro y van a defender la palabra de Dios. Un canto puede ser, somos soldaditos del Señor, somos soldaditos, siervos del Señor. Y lo vamos haciendo así. Una manualidad es que pinten un soldado o que, qué sé yo, con paletas de helado construyan un soldado o que disfracen a alguien de un soldado, alguno de los estudiantes. Otra verdad bíblica también como ejemplo puede ser la verdad bíblica en el centro, Cristo me ama. Entonces igual, la actividad, el juego, la manualidad y el canto va alrededor de esa verdad bíblica que como ejemplo pusimos otro, Cristo me ama. Y aprendemos como actividad, por ejemplo, el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y aprendemos la cita, Juan 3:16. ¿Verdad? Un juego o un canto puede ser Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y ese puede ser el canto de la verdad bíblica. La manualidad puede ser alguien que haga papel de Jesús diciendo que a todos los estudiantes que están en esa clase los ama. Y así sucesivamente se hace la clase, la lección alrededor de esa verdad bíblica. Creo que con estos ejemplos les quedan a ustedes mucho más claro cómo es que una verdad bíblica puede captar y enseñar y hacer que los niños amen a Jesús a través de esa verdad bíblica. No solo que lo amen, sino que lo obedezcan. ¿Cómo se logra? Teniendo la verdad bíblica y toda la lección se forma alrededor de esta verdad bíblica. Segunda técnica de enseñanza. Es aquella técnica que despierta y mantiene el interés de los alumnos para que deseen poner atención. Un principio. Los maestros deben enseñar de tal manera que sus alumnos por sí solos deseen aprender. Cuando esto sucede, ellos querrán poner atención. Wesley R. Willis. ¿Cómo debe entonces enseñar un maestro de tal manera que la segunda técnica ellos puedan despertar y mantener el interés de los alumnos y que por sí solos el alumno quiera poner atención? Entonces, para poder saber esto necesitamos saber cómo llegan los niños a la clase. Entonces vemos ahí en las hojas
que hay varias caritas ahí, varios circulitos. Entonces, a veces los niños llegan feliz a la clase, a veces llegan aburridos, a veces llegan asombrados porque tal vez es la primera vez que este estudiante está en esa clase y está asombrado, ¿verdad? Otro está enojado porque tal vez no quería ir a la clase, va obligado a la clase y no quiere estar ahí, entonces está enojado. Tal vez tenemos otro estudiante que esté triste o otro estudiante que está llorando. Entonces vemos que no todos los jóvenes o todos los estudiantes llegan de un mismo ánimo. Hay muchos ánimos moviéndose dentro de la clase. Entonces vamos a hablar de un banco de ideas para ayudar a esta segunda clase, sabiendo que no todos los estudiantes están de un mismo ánimo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero para eso tenemos este banco de ideas. Entonces vemos en el punto número 1 que dice variar y tenemos un renglón que dice, y va a poner usted ahí, actividades. Después vienen unas letras que dicen P-A-P-A, papa. Entonces vamos a poner en la primer P y vamos a llenar pasiva. En la primera A vamos a poner activa. En la segunda P vamos a poner pasiva. Y en la segunda A vamos a poner activa. Significa que vamos a ir variando las actividades de tal manera que una actividad quede pasiva donde el niño o el estudiante esté moviéndose. Una actividad que sea activa donde el niño esté tranquilo, sentado. Otra actividad que sea pasiva y otra actividad que sea activa. Y así las vamos a ir turnando cada actividad de tal manera para lograr así el despertar y mantener el interés en cada estudiante. Punto número 2, utilizar. Otro banco de ideas es utilizar preguntas. Llénelo ahí en ese renglón. Preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Vamos a usar las letras de las vocales. A, E, I, O, U. Y por cada vocal es una pregunta. Entonces vamos a usar preguntas en las vocales. Por ejemplo, una pregunta en la letra A sería una pregunta abierta y no cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es si yo le digo al estudiante, ¿quién murió en la cruz por ti? Solo hay una respuesta y solo un estudiante va a responder. El estudiante que responda va a decir Jesús, pero ya ningún otro estudiante va a responder porque es una pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es, por ejemplo, ¿cómo Dios muestra que Él me ama a mí? O ¿cómo Dios ha demostrado que Él me ama a mí? Entonces a los estudiantes alguno va a decir, bueno, es que Él ha demostrado que Él es bueno conmigo, que Él es mi ayudador. Y así van a ir saliendo las respuestas de los estudiantes porque no es cerrada, es abierta. O sea, no solo un estudiante responde, todos pueden responder esa pregunta. Eso sería una pregunta abierta y no cerrada usando la vocal A. Usando la vocal E sería una pregunta que estimule el crecimiento. Por ejemplo, se puede hacer una pregunta al estudiante diciendo, ¿por qué debo atesorar su palabra en mi corazón? Entonces se va a abrir, estimulan el crecimiento y la respuesta es para no pecar. O sea, va a estimular el crecimiento porque el maestro va a ayudar al estudiante a despertar el interés de que si él guarda la palabra de Dios en su corazón, entonces el estudiante no va a pecar. Y se abre esto, queda también abierto para que el maestro pueda adornar esta pregunta con la vocal E de tal manera que los estudiantes puedan conversar cómo no se peca, cómo guardar la palabra de Dios en el corazón. Y así vamos a ir usando todas las vocales. Por ejemplo, en la pregunta de la vocal I, vamos a hacer preguntas interesantes a los estudiantes. En la vocal O, vamos a usar preguntas donde los estudiantes den su opinión. En la vocal U, vamos a usar preguntas y solo una pregunta a la vez. No vamos a hacer muchas preguntas de tal manera que la lección se desparrame, sino una sola pregunta donde todos hablemos o todos los estudiantes hablemos de aquella pregunta. Solo una pregunta a la vez se usa con la vocal U. Tercer punto en el banco de ideas dice variar. Variar métodos. ¿Cuál es el peor método? El peor método es aquel
que nunca cambia, el repetitivo. El estudiante llega a la lección, a la clase virtual o a la clase presencial y ya sabe lo que va a hacer. Sabe que van a orar, van a leer la Biblia, van a cantar y se van para su casa. Ese es el peor método, el que no cambia. Entonces siempre tenemos que variar los métodos. Por eso estamos hablando de los bancos de ideas. Por eso tenemos ahora variar las actividades como PAPA, por ejemplo, o las preguntas que ya hemos hablado. Punto número 4. Vamos a utilizar audiovisuales. Por ejemplo, vamos a usar máscaras, vamos a invitar a un personaje bíblico a la lección, ¿verdad? Podemos decirle a uno de estos estudiantes, ya sea presencial o virtual, que ese día él pueda llegar vestido de Moisés o de Noé, y los estudiantes van a hacer preguntas. Son preguntas abiertas, donde van a creer que aquel compañero que está vestido de Noé o de Moisés le hacen las preguntas a él y este personaje va a responder. Entonces la clase, a través de audiovisuales, a través de este audiovisual que es este personaje, se va a dar para bastante, donde los jóvenes o el estudiante o el niño va a disfrutar aquella clase. Puede también usar una máscara, por ejemplo, que el maestro le diga a uno de los estudiantes, tú vas a llegar con una máscara de Juan, y los estudiantes van a tener que averiguar a través de aquella máscara que llevó ese estudiante, ya sea presencial o virtual, quién es ese personaje. Entonces, utilizar audiovisuales ayuda bastante a que la clase no sea un método repetitivo. Punto número 5. Vamos a variar la voz. Usar la voz o cambiar la voz mientras estamos dando la clase despierta y llama el interés de los jóvenes. Usar o cambiar la voz es una técnica amiga. Por ejemplo, podemos hacer títeres. Los estudiantes, cada uno hace títeres con medias, por ejemplo, y hacen una obra de teatro con títeres. Y cada uno va a ir cambiando la voz. O el maestro hace un títere y cambia la voz. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo. Y eso llama y despierta el interés del estudiante. También se pueden poner CDs también. Y esto también ayuda en lo que es la voz, porque no solo el maestro está hablando, sino que hay otras voces o hay cambio de voces, o los estudiantes disfrutan mucho cuando ellos mismos hacen una clase de títere y ellos tienen que cambiar la voz. Punto número 6. Actividades que involucren a los alumnos. Ahora, para estas actividades que involucran a los alumnos, existen dos tipos de actividades que los involucran a ellos. Recordemos que todo esto que estamos hablando es la segunda técnica, que es la que mantiene y despierta el interés en los alumnos. Entonces, decíamos que el punto 6, que era la actividad que involucraba a los alumnos, existen dos tipos. 1, escuchar con propósito, y 2, leer con propósito. Por ejemplo, escuchar con propósito, si estamos enseñando una verdad bíblica, podemos poner un CD y hacemos que escuchen una canción referente a la verdad bíblica que estamos enseñando y despertando el interés de ellos. Entonces, por ejemplo, si es un niño de 5 años, podemos ponerle un CD con la canción para que él escuche con propósito. Por ejemplo, la canción puede ser Todos deben de saber, todos deben de saber, y ahí va la canción y el niño está escuchando o el joven está escuchando y está escuchando con propósito. ¿Qué es lo que debe de saber ese estudiante? Y la canción sigue sonando y el niño sigue escuchando la canción. Entonces estamos enseñando a escuchar con propósito. El segundo punto para involucrar a los alumnos o al estudiante sería leer con propósito. Un ejemplo sería el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El maestro puede ir, ya sea si es presencial o es virtual, puede poner en la pantalla, si es virtual, este versículo y puede ir quitando partes de ese versículo de tal manera que el estudiante está leyendo con propósito. Por ejemplo, en mí, y le quita corazón en esa pantalla, y el joven o el estudiante tiene que acordarse que en ese pedazo que iba corazón, que ya no está, está corazón. Entonces el niño se va acordando qué parte fue quitada y qué parte está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si quitamos corazón, el niño va a leer en mí
y se tiene que acordar con su mente, con su pensamiento, qué era lo que venía después de en mí. Entonces, él se va a acordar que era corazón. Entonces, él mismo va a ir repitiendo, en mi corazón he guardado tus dichos. Y así sucesivamente el maestro va a ir quitando cada vez más palabras de esa cita bíblica hasta que el joven, el niño, de la edad que sea, aprenda a decir el versículo de memoria sin que lo pueda estar viendo, solo con su mente. En su mente está viendo Salmo 119, 11. Sin leerlo en ninguna parte, él solo lo está viendo en su mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el maestro enseñó al joven a leer con propósito. Ahora, estos son los dos tipos de actividades que involucran a los alumnos en el punto 6. Pero esto se da para más, para disfrutar una clase, y hay más bancos de ideas que uno puede ayudar al niño o al joven, al estudiante, a que por sí solo quiera aprender la atención, usando varias técnicas, usando o variando las actividades. El maestro no es solo una niñera que enseña a los estudiantes, ayuda al niño a enseñar y a entregar la verdad bíblica a través de esta segunda técnica. Tercera técnica de enseñanza. La tercera técnica de enseñanza es aquella que estimula el interés de los alumnos y prepara su mente y su corazón para aprender la verdad bíblica de la lección. Un principio. La responsabilidad del maestro es relacionar la enseñanza con la vida real y cotidiana de los alumnos. Por lo tanto, es sumamente importante que los maestros ayuden a los alumnos a relacionar la verdad bíblica de la lección con su situación personal. Entonces, ¿cómo el maestro estimula el interés y prepara la mente y el corazón para aprender la verdad bíblica? A través de relacionar esa verdad bíblica que está enseñando en su clase con la vida real y cotidiana de cada estudiante. Entonces, ¿cómo lo logra? Seguimos leyendo ahí en la hoja. Evaluación de 3 ejemplos. Dice, varias formas creativas para 2 puntos y ponemos buena introducción o introducción buena. Después viene una letra P y a la par vamos a llenar en ese renglón poniendo presentar. Luego una letra I y vamos a rellenar en ese renglón introducir. Una letra E y vamos a escribir empezar. Y termina diciendo su lección bíblica. Entonces, ¿cómo relacionamos esta enseñanza para preparar mente y corazón teniendo una buena introducción? En otras palabras, una forma creativa es pie. Debemos de presentarla, esta buena introducción, que puede ser, por ejemplo, a través de una pregunta. Esa pregunta puede ser, ¿Abraham tenía un mejor amigo? ¿Cómo se llamaba ese mejor amigo que tenía Abraham? Y entonces los estudiantes van a decir, Jesús. Vamos a introducir ahora y lo podemos hacer así. ¿Por qué crees que Jesús era amigo de Abraham? Y entonces los estudiantes van a estar compartiendo por qué ellos creen que Jesús era amigo de Abraham. Y vamos a empezar. Se puede invitar a aquella clase a un estudiante o a alguna persona que quiera, algún papá que quiera llegar vestido de Abraham o se ponga una máscara. Y entonces él llega y estamos teniendo una buena introducción para poder presentar la verdad bíblica. Otras ideas puede ser a través de una actividad como la que acabamos de hablar. Después dice una historia aplicada a la vida real. En la hoja dice una historia de la vida, pero vamos a tachar de la vida, no vamos a poner de la vida, vamos a poner aplicada en esa parte de la hoja. Entonces quedaría así, una historia aplicada a la vida real. Por ejemplo, estaba María en su casa y su mamá le dijo que Jesús cuidaba de ella. Un día su mamá salió de la casa y le dijo, te vas a quedar sola, voy a ir a la pulpería y voy a ir a traer leche. En ese momento, cuando María estaba sola, se vino un aguacero increíble y María tuvo mucho miedo. Y tenía también no miedo solamente de la lluvia y de los relámpagos, sino de estar sola.
Y en ese momento, cuando ella estaba llorando, se acordó de la clase o de la lección que su mamá le había dicho, de que Jesús cuidaba de ella. Así que María se tranquilizó sabiendo que Jesús cuida de ella. Entonces esa también es una parte, contamos una historia aplicada a la vida real. También podemos hacer una pregunta. Estamos en el tercer renglón ya. Usted puede poner ahí, hacemos una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo cuida Jesús de mí? Seguida por una historia. Jesús cuidando de mí. Entonces hacemos una historia donde Jesús me está cuidando a mí. Seguimos en los siguientes renglones. Un drama corto o sketch de la Biblia. Por ejemplo, podemos poner a dos o ponemos, si es virtual, un pedazo de alguna película donde alguien está peleando y podemos decir que es Marta y María que está peleando. Entonces estamos usando un drama dentro de la lección, dentro de esa verdad bíblica, dentro para que el alumno prepare mente y corazón para aprender la verdad bíblica. Entonces estamos enseñando un drama corto, un sketch de la Biblia, para que el niño esté preparando la mente y el corazón. Puede ser un pedazo de una película que ya nosotros quisiéramos poner para que estén listos los jóvenes en mente y corazón para aprender la verdad bíblica. Y en el último, o en uno de los últimos renglones, dice una dramatización que llame fuertemente la atención de los niños. Esta, si es presencial, se puede hacer muy bien. Y si es visual, lo podemos hacer incluso a través de alguna película, algún extracto de alguna película, de alguna canción, de algo que nosotros queremos llamar fuertemente la atención de aquel estudiante. ¿Para qué? Porque tal vez en la clase nos hemos dado cuenta que los niños son muy mentirosos, los estudiantes llegan muy enojados, o están mintiendo mucho. O incluso el profesor o el maestro se dio cuenta que a aquel estudiante le gusta robar, por ejemplo. Entonces, por eso hacemos una dramatización o ponemos un extracto de alguna película fuerte para que llame la atención de los niños, y podemos terminar esta clase haciendo una pregunta a toda la clase de tal manera que esa pregunta sea abierta y todos los estudiantes podamos aprender de esta lección. Así preparamos incluso la mente y el corazón para que capten la verdad bíblica en la vida real. Si habían niños que estaban mintiendo o estudiantes que estaban mintiendo, entonces a través de esta dramatización fuerte, el niño aprenderá que no debe de mentir o no debe de robar. Podemos terminar con una pregunta: ¿cómo Jesús me ayuda a hacer lo correcto? Después dice 3 características principales de una introducción buena. Entonces, para tener una introducción buena debemos de tener 3 características. Punto número 1, capta. Ponga por ahí o escriba en su renglón: capta la atención de los estudiantes o de los alumnos. 2, despierta el interés de los alumnos en la lección. 3, enfoca su atención en la verdad bíblica. Recordemos que las técnicas de enseñanza todas giran alrededor de la verdad bíblica. Si hay problemas en los estudiantes, todo va a girar alrededor de esa verdad bíblica. De tal manera que preparamos mente y corazón para que el joven o el estudiante o el niño aprenda la verdad bíblica. 4ª técnica de enseñanza es aquella que permite que los alumnos se involucren en el aprendizaje y hagan algo significativo con la verdad bíblica que está aprendiendo. Un principio importante: el aprendizaje se inicia, progresa y es más permanente cuando el alumno usa la nueva información tan pronto como la recibe. Por ejemplo, una verdad bíblica: Dios ama a todas las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que el joven o el estudiante vaya y haga inmediatamente aquella información que recibió de que Dios ama a todas las personas? Por ejemplo, pueden hacer corazones
y regalarlas en su casa, si es virtual, regalarlas al papá, a la mamá, a los hermanos, a los abuelos y decirles que Dios ama a todas las personas y Él quiere que sepan que Dios ama a todos. Y puede incluso mandar a decir a su mamá, a su papá, que también Él quiere que ellos también les digan a otras personas que Dios los ama. Y los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos pueden hacer corazones y regalarlos a sus familias también. Y entonces ese aprendizaje no solo quedó en el estudiante, sino que se esparció por toda la familia, por los tíos, por los abuelos y llegó más allá. Muy bien, ese sería un aprendizaje que se inicia y progresa y es permanente. Seguimos leyendo en las hojas. ¿Qué tienen en común las siguientes declaraciones? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Marcos 10:21. ¿Qué tienen en común todas estas declaraciones que hemos hablado? Que Jesús siempre enseñaba para que las personas que lo escucharan hicieran algo. Es exactamente el ejemplo que di sobre el estudiante que hizo corazones. El estudiante escuchó y fue y hizo algo. Y así trabajaba Jesús. Él siempre enseñaba para que los que escucharan hicieran algo. Una verdad bíblica, seguimos leyendo en las hojas, una verdad bíblica es la que produce una acción en la vida del niño. Y esta acción hará un cambio en él o en ella. Los niños conocerán, llenamos las hojas, la verdad bíblica les ayuda. ¿Qué conocerán los niños? Que la verdad bíblica les ayuda en la vida de ellos. Y responderán por poner en práctica esa verdad bíblica. Punto número 1. Dios es todopoderoso. Yo puedo confiar en Él. ¿Cuándo? Y entonces usted, como está aprendiendo esta cuarta técnica, usted puede llenarla. ¿Cuándo es que Dios todopoderoso usted puede confiar en Él? Yo le puedo dar una respuesta. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, yo puedo confiar en Él, de que Él tiene el control en todo momento. 2. Jesús es el único camino a Dios. Yo debo ayudar a otros a, llene usted esos 2 renglones con su respuesta, pero yo le puedo ayudar a usted con algunos ejemplos. Por ejemplo, yo debo ayudar a otros a seguir a Jesús, a encontrar a Jesús. Pregunta número 3. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, yo puedo, llene usted con su respuesta. Yo le doy ejemplos. Así como Jesús venció la tentación con la palabra, yo también puedo vencer mi tentación, yo puedo vencer mi problema que estoy enfrentando. Por ejemplo, si estoy enfrentando una tentación de, por ejemplo, no puedo dejar de mentir, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estoy venciendo la tentación con la palabra de Dios y estoy creyendo que yo puedo vencer la mentira con que Jesús a mí me dijo en su palabra que yo puedo vencer, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. Y yo me agarro de esa promesa y lucho con mi problema, con mi tentación, con lo que yo estoy enfrentando a través de esa palabra bíblica, a través de esa verdad bíblica, así como lo hizo Jesús en su tentación. Que Él venció la tentación con la palabra de Dios. Punto número 4. Dios lo sabe todo. Yo voy a pedirle a Dios que me ayude yo le lleno también el pedacito con un ejemplo. Yo voy a pedirle a Dios que me ayude a confiar, porque Él lo sabe todo, Él tiene la respuesta para mí en cada situación. Banco de ideas.
¿Cómo desarrollo mis dinámicas? ¿Puede usted pensar cómo desarrolla usted sus dinámicas? Puede usted también pensar cómo desarrollo mis historias, y esos son bancos de ideas que le van a ayudar a usted a usar las técnicas de enseñanza. Recuerde orar por los niños, orar por los estudiantes, orar para que ellos se interesen por otros también, para que esto vaya avanzando. Para terminar esta capacitación teórica me parece importante compartirles un orden de un cronograma que se usa en una clase. Punto número 1, bienvenida. Punto número 2, oración de inicio y agradecimiento. Punto número 3, dinámica. Punto número 4, palabra. Punto número 5, música. Esto en el cronograma, lo que es la dinámica, la palabra y la música va variando. Siempre en el cronograma siempre va a estar de número 1 y número 2 la bienvenida y la oración. Pero lo que es la dinámica a veces se da después de la palabra, y esto va variando según cómo el maestro está dirigido por Dios, que a veces piensa dar la palabra primero y después la dinámica, o la música antes de la dinámica. Como el maestro sienta y es dirigido por el Espíritu Santo, hace estas tres partes de este cronograma. Cuando hablamos de bienvenida es para saludarnos y ver cómo hemos pasado la semana. Cuando estamos hablando de una dinámica, siempre es una dinámica que prepara la mente y el corazón del joven para que capte la verdad bíblica. Recuerde que lo que hemos aprendido, todo gira alrededor de una verdad bíblica, así que no es una dinámica por dar una dinámica. Es una dinámica con propósito para enseñar la verdad bíblica que se da ese día. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de que vamos a dar la frase de la verdad bíblica juntamente con la cita bíblica que se va a ver ese día, usando todas las técnicas o usando algunas técnicas de enseñanza para poder enseñar esa verdad bíblica. Luego de que hemos finalizado todas esas partes del cronograma, siempre se termina haciendo una oración al final, o incluso si se va a dejar tarea para reforzar esa verdad bíblica, se deja una tarea. Hemos aprendido que una lección gira alrededor de la verdad bíblica y todo gira alrededor de ella. Las dinámicas, los juegos, siempre se debe de estar usando la Biblia en todo momento, en los juegos, en las actividades. Hemos visto que a través de estas técnicas de enseñanza, así como las hemos explicado, vamos a poder despertar y mantener el interés de los alumnos. También hemos aprendido cómo relacionar la verdad bíblica a la verdad real de ellos, cómo es que pueden vivir ellos una vida cotidiana y ser dirigidos a través de esa verdad bíblica, porque eso es lo que Dios quiere, que el alumno experimente la relación con Dios a través de estas verdades bíblicas y ellos puedan caminar siendo hijos de Dios. Y también vimos cómo los involucramos para que ellos aprendan, después de escuchar la verdad bíblica, a hacer algo, siempre hacer algo, no que se queden con una verdad bíblica y que esa verdad bíblica no dé fruto. Siempre la verdad bíblica da fruto. Ellos aprendimos cómo hacer que ellos vayan y hagan algo. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y adelante en esta nueva aventura que Dios nos tiene de ser maestros. Que seamos instrumentos, porque para eso hemos sido llamados los maestros, a ser instrumentos y no niñeras. Que Dios le bendiga a usted y a sus estudiantes, y que todo lo que hagamos dé fruto para el Señor.